Hoy les voy a hablar sobre el proyecto Física Eléctrica, acompañando con mis compañeros Alison Daniela Martínez, yo Rebeca Riche, Joan Malta, Joan Benavides, Daniel Francisca. Este proyecto está consistiendo con capacitores con material dieléctrico, que es un material no conductor como el huil, el vidrio o papel encerado. Un capacitor es un dispositivo utilizado en la electrónica cuya función amanece la energía. Este tiene contacto con dos placas acomodadas paralelamente y con cargadas de cargas eléctricas. Una placa positiva y una otra placa negativa. Y así son las placas que aparecen en un campo eléctrico. La capacitancia aumenta por un factor adimensional K, llamando constante dieléctrica, que tiene como fórmula C igual a KCO. De esta forma, las expresiones matemáticas son lo que aparece en la pantalla. Un capacitor es un dispositivo empleado para manejar carga eléctrica que consiste en dos conductores que portan cargas de igual magnitud y signo opuesto. Como se pueden ver en la pantalla, ahí se queda la fórmula que aparece C igual a Q sobre diferencia potencial entre ellos. Y eso se mide en faradios. Los tipos de capacitores son tres. Capacitores de placas paralelas, que es un capacitor que tiene dos placas paralelas proporcional a la área y sus placas es inversamente proporcional a la separación de las placas. Otro tipo hay capacitor de esférico que está formado por dos superficies conductoras esféricas concentrativas de radios A y B. Cada uno de cargas son iguales, pero de signo contrario. Y su expresión matemática es, como se puede ver en la pantalla. Para finalizar, capacitor cilíndrico que tiene un radio interior A y un radio exterior B y tiene una longitud L cargando con dos cargas, Q positivo y Q negativo. Conexiones de capacitores. Conexión en serie. Bueno, las características de las conexiones de capacitores en serie es que la capacitancia equivalente se suma calculando las inversas de cada una de las capacidades y calculando la inversa del resultado. Como observamos en pantalla, 1 sobre C equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y así sucesivamente con el número de capacitores. De igual forma, la carga total es igual a la carga individual de cada uno de los capacitores. Entonces la carga total va a ser igual a la carga del capacitor 1, que es igual a la carga del capacitor 3 y la carga del capacitor 4. Y para finalizar, los voltajes se suman para el voltaje total. Entonces el voltaje total es igual al voltaje 1 del capacitor 1 más el voltaje 2 del capacitor 3 más las conexiones en paralelo. Las características de las conexiones de capacitores en paralelo es que la capacitancia equivalente se calcula sumando cada una de las capacidades de los capacitores individualmente. La carga total es igual a la suma de las cargas de los capacitores. Y el voltaje total es igual al voltaje individual de cada uno de los capacitores. Un circuito en serie, donde tenemos pues un ejemplo de dos plaquetas y donde se está midiendo la capacitancia, la energía total almacenada. Entonces, pues acá podemos ver que tenemos un área entre las placas que es de 300.4 metros cuadrados con una distancia de 10 metros. Y acá tenemos un ejemplo de un circuito en serie donde podemos ver, pues tenemos dos plaquetas que están a una distancia A de 300.4 metros cuadrados, un área, perdón, y una distancia de 10 metros. Tenemos un campo eléctrico de 8.85 por 10 a la 12, un voltaje de 1.5 voltios y tenemos K que es igual a 5 para poder hallar pues cada uno de los resultados, que en este caso pues es la capacitancia y la carga almacenada. En esta parte pues tenemos un circuito mixto, pues en donde se conjugan dos agrupaciones de capacitores que se denomina, pues como ya había dicho, una agrupación mixta y consiste en conectar unos condensadores en serie y unos en paralelos sin
existir un modelo matemático específico para este tipo de conexión, pues ya que se irá resolviendo de acuerdo al planteamiento de la conexión y simplificando el circuito de acuerdo a cada conexión empleando sus ecuaciones correspondientes. Pues para la solución de este circuito se aplicaron las fórmulas que se conocieron anteriormente. Bueno, acá podemos ver el ejemplo funcionando, donde tenemos un circuito en serie con un dieléctrico. Pues en esta parte podemos ver el área de las placas y la separación que hay entre ellas y la distancia que hay entre el dieléctrico y las placas. Pues también tenemos las cargas, lo que va a hallar al momento de mover el dieléctrico a una distancia de 10 milímetros. Pues ahí podemos observar los valores que se obtuvieron y los valores que se obtuvieron manualmente concuerdan con los valores obtenidos del sistema. Bueno, después de esto tenemos un circuito mixto en donde podemos observar pues los tres C1, C2 y C3 y podemos observar el voltaje de cada uno de ellos. En C1 tenemos un voltaje de 1.125. En C2 obtenemos un voltaje de 0.375 voltios y finalmente en C3 tenemos un voltaje de 1.5 voltios que pues es el voltaje total de la batería. Tenemos pues los resultados obtenidos por del simulador y comparados con los resultados obtenidos manualmente podemos observar que son iguales. Y bueno, pues hasta aquí sería el ejemplo. Vamos a ver el esquema final del circuito, cómo comienza con los tres capacitores C1, C2 y C3. En el siguiente podemos ver que se sumó C1, C2 para poder sumar C1, C2 y C3 y obtener el C equivalente. Un circuito resistivo. Un circuito resistivo es un circuito que contiene solo resistencias, fuentes de voltaje y corriente. El análisis de circuitos resistivos es menos complicado que el análisis de circuitos que contienen capacitores e inductores debido a que solo contiene esos componentes. Bueno, como se ve en la presentación, se ve una imagen física de cómo es una resistencia y sus símbolos generales en un diagrama eléctrico. También se ve un diagrama eléctrico mixto que más adelante van a ver cómo son los tipos de conexiones. Bueno, ley de Ohm. La ley de Ohm es postulada por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm y es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos electrónicos. Como podemos ver en la presentación, un circuito eléctrico, el voltaje, la corriente y las resistencias están siempre en un perfecto balance. Por ejemplo, en un circuito con resistencias fijas, aumentar el voltaje resultará en un incremento de corriente eléctrica. Asimismo, incrementar las resistencias en un circuito con tensión fija resultará en un decrecimiento de la corriente eléctrica. La ley de Ohm es la ley fundamental en los circuitos electrónicos. Este determina cómo se comporta la electricidad en un circuito electrónico y después de esta forma las fórmulas para la solución de los circuitos resistivos según la ley de Ohm son como en la presentación. B, que significa diferencia de potencial, que se mide en voltios, es igual a la intensidad de corriente que se mide en amperes por la resistencia. De igual manera, la intensidad de corriente se calcula con el diferencial de potencial sobre la resistencia y la resistencia se puede calcular con la diferencial de potencia sobre la intensidad de corriente. ¿Qué es corriente, voltaje y resistencia? Bueno, la corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios y un amperio es igual al flujo de un coulomb por segundo y su fórmula es un amperio igual a un coulomb sobre segundo. Y el voltaje es como la corriente eléctrica que fluye por un conductor y depende del potencial eléctrico o voltaje y de la resistencia del conductor al flujo de carga. La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua. La diferencia de presión del agua en una manguera permite que el agua fluya desde una presión alta a una presión baja.
y la diferencia de potencial eléctrico medida en voltios permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable desde una zona de potencial alto a uno bajo. Y bueno, la resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor, y pues usando la analogía del agua, la resistencia eléctrica se puede comparar con la fricción del flujo del agua por un tubo. Por un tubo liso, el fluido pues puede fluir más rápidamente debido a la poca resistencia, mientras que en un tubo rugoso pues hace que el agua se mueva más lentamente. De igual forma, la resistencia eléctrica está relacionada a la interacción de los electrones conductores a medida que se mueven de un átomo a átomo por el conductor. La resistencia se mide en ohmios. En paralelo, la resistencia total o equivalente en paralelo se calcula sumando las inversas de cada uno de los resistores y calculando la inversa del resultado. Para calcular la resistencia equivalente, pues se calcula sumando 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. Las corrientes se suman para dar la corriente total a través de combinaciones de IT, donde tenemos IT más I1 más I2 más I3. El voltaje total es igual al voltaje individual de los resistores. BT va a ser igual a B1 más va a ser igual a B2 va a ser igual a B3. Los resistores en serie. La resistencia total o equivalente en serie se calcula sumando cada uno de los resistores. La resistencia total se calcula sumando pues R1 más R2 más R3. La corriente total es igual a la corriente individual de los N resistores y el voltaje total almacenado por los N resistores es la suma de los voltajes individuales en los resistores. En esta parte tenemos una conexión mixta. Agrupaciones de los resistores se denomina agrupación mixta y consiste en conectar unos resistores en serie y unos en paralelo, sin existir un módulo matemático específico para este tipo de conexión, ya que se irá resolviendo de acuerdo al planteamiento de la conexión, simplificando el circuito de acuerdo a cada conexión, empleando sus ecuaciones correspondientes. Acá tenemos un ejemplo de un circuito mixto y cómo se resuelve. Continuando acá la realización del simulador, los componentes que se utilizaron fueron los siguientes: un condensador, una resistencia de 10 megaohmios, un multímetro y un suministro de energía, la cual se evalúa a 15 voltios. Como podemos darnos cuenta, a medida que va subiendo o va aumentando el tiempo, el voltaje va subiendo hasta que llega a cierto tope en que el voltaje ya no sube con la misma velocidad. Y como nos dimos cuenta, el amperaje llegó a un tope que subió y volvió y bajó, que se descargó. Una vez obtenido los datos de tiempo versus corriente, procedimos a realizar la siguiente ecuación, la cual está formulada por A, entre paréntesis 1 menos E sobre menos B. Los valores de A y B se hallaron mediante Solver en Excel, los valores. Y seguido a eso, procedimos a sacar la función teórica, la cual es la resta entre la función, la ecuación y los datos teóricos. Como podemos ver en la gráfica, entre los datos teóricos y prácticos tienen una similitud, lo cual hace que la fórmula exponencial se asemeja a los datos. En las conclusiones decimos que en los circuitos RC podemos ver que la constante de tiempo que está expresada entre el producto de la resistencia eléctrica y la capacidad del condensador, la cual representa el tiempo que toma la tensión para efectuar el 63% de la variación necesaria para pasar el valor inicial al valor final. Es por ello que al obtener voltaje constante en variación del tiempo no tiende a incrementar. Otra es que al realizar la simulación se observa que los voltios y los amperios son inversamente proporcional, ya que al circular la corriente en el circuito aumenta el voltaje y los amperios empiezan a disminuir.
También que el circuito RC, al llegar a su voltaje inferido, las gráficas del voltaje versus tiempos llegan a un punto donde la carga es constante. También, una vez el capacitor se está cargando, su voltaje aumenta y el resistor disminuye, al igual que la corriente. Y con esto, pues, se llegó a comprender todo lo visto del semestre. Bueno, gracias.